Hola amigos, buenas noches. A lo largo de mis 24 años investigando relatos en pueblos, ranchos, ciudades, en cualquier parte del mundo, hemos escuchado una infinidad de relatos de nahuales, de seres cambiapieles, de licántropos, pero muy pocas veces hemos escuchado un relato de un nahual que se convierte en mono. Suena impresionante, porque muchos creemos que Pie Grande, inclusive aquel otro ser que habita en las colinas de las montañas de Asia está vivo. Pero bueno, volviendo al tema del nahualismo, como ya les conté en repetidas ocasiones, para convertirte en nahual necesitas de un ritual. Naces, te vuelven o te heredan el don para ser una bestia, pero te conviertes en tigre, incluso en un león, en un oso, en un perro, pero en un simio, en un chango, en un orangután, eso es verdaderamente extremo. Esta historia que les voy a contar me fue compartida recientemente, no ha sido publicada jamás. Es un evento aterrador de una familia que se fue a ocupar unos terrenos de una reserva en un bosque del estado de Guanajuato, donde lamentablemente las cosas se salieron de control y casi pierden la vida. Así que por favor, apaguen la luz, abracen a los niños y vamos a comenzar con este relato contado en vivo por su amigo Chemo San Juan. Título del evento: Vimos a un nahual que se convirtió en mono. Relato de pueblo 100% real. Señor Chemo San Juan, buenas noches. No sé por dónde empezar. Me da pena compartirle mi experiencia con un extraño nahual. Y más porque la verdad nadie me cree. Por favor, espero que la gente que lo escucha no se ría de mí, por lo que expondré. Pero esto me pasó cuando tenía como 8 o 9 años de edad, aproximadamente. Aún lo recuerdo, como si hubiera sido ayer. Aquel era un día domingo, y como cada fin de semana, nos reuníamos parte de la familia de mi padre en la casa de la abuela. Esto en un bosque del estado de Guanajuato, en un lugar llamado Peñalta, en la comunidad de San Franco. Estoy hablando del año de 1984. En ese pueblo acababa de llegar casi toda la familia. De hecho, éramos invasores y estábamos ocupando unos cuartitos construidos en medio de un bosque. En el lugar que les cuento, habían unos lagos y nuestra casa era improvisada, ya que apenas se estaba poblando con la venta irregular de terrenos. Por eso mismo había poca gente, y antes de llegar a esa zona boscosa, estaban las poquitas casas de los vecinos que compraron de manera irregular, los cuales desde hacía varios meses estaban nerviosos, porque al parecer un extraño animal les estaba robando sus gallinas y sus pocas pertenencias. Por otro lado, mis tíos y padres se reían de los rumores de los vecinos y decían que eso era terror colectivo, para asustarlos, pero también lo hacían para meterles presión, para que dejaran sus tierras y nos regresáramos a la capital. Les cuento que así pasaron las semanas. Primero se perdió un perro, después un borrego, pero lamentablemente el primer niño y después una señora embarazada. Resulta que como era una zona boscosa no había servicios básicos, ni mucho menos luz eléctrica. Por eso de noche siempre estaba muy oscuro, ya que solamente nos alumbrábamos con antorchas o con la luz de la luna y nada más. Como me daba mucho miedo salir al baño, mi padre nos compró una lámpara de petróleo, la cual medio iluminaba un poco de la parte de la casa, que estaba medio construida, la cual también ocupaba la gente como escuela provisional. Pero bueno, esa madrugada me metí corriendo y muy asustado, porque en ese lugar miré a una criatura muy aterradora, la cual tenía garras y afilados dientes. Pero loco no estoy, porque no era un oso, ni un puma, ni nada que existiera en este mundo. Más bien,
Era algo monstruoso. Esa vez, ante tal alboroto, salió mi padre con mis tíos, pero allí ya no había nada. Solo miraron unas huellas de más de 30 centímetros de largo y, curiosamente, no correspondían con ningún animal existente. Pero bueno, en otra ocasión estábamos todos los primos y tíos conviviendo en el patio de la abuela. Le estábamos festejando su cumpleaños y para eso íbamos a cenar, pero faltaba una de mis tías, la cual vivía al final del bosque, en un pueblo cercano, y supuestamente ya estaba por llegar. Resulta que mis padres nos mandaron a un tío mayor, a una prima y a mí, para esperar a la tía a medio camino, ya que estaba por oscurecer. La verdad no era tan tarde, apenas estaban por dar las 6, y se veía que la tarde estaba tranquila. Recuerdo que salimos de la casa de la abuela y caminamos hacia el sendero del bosque. Para eso pasamos frente a la casa de una vecina, una que vivía como a 700 metros de nosotros. Les juro por Dios que íbamos muy tranquilos platicando y jugando. Por mi parte, yo seguía caminando, atrás de mi tío y de mi prima, los cuales hablaban de la familia. Como yo venía atrás de ella, de repente que choco con su espalda. Al preguntarle que si estaba bien, me di cuenta que se había quedado parada de golpe y estaba viendo hacia la casa de la vecina, pero con una cara de espanto. Mi tío no podía hablar, parecía que algo lo estaba asustando. Para eso yo volteé y no vi nada, pues ya estaba un poco oscuro. Me acerqué a mi prima y la vi asustada. Dirigí mi mirada hacia la parte alta de la casa y también no había nada. Después miré que mi prima estaba como tratando de gritar, pero le era imposible. Eso me comenzó a dar mucho miedo, pero también curiosidad. De pronto que giro mi vista y miré hacia donde ella veía, y lo primero que vi fue un impresionante ser de más de 2 metros de estatura, el cual se estaba comiendo un borrego. Dios mío, eso era imposible, y más porque devoraba a su presa con una enorme saña y hambre. Aquella bestia estaba justo en la entrada de la casa de la vecina, de hecho la más problemática de ese pueblito. No les voy a mentir, esa bestia en posición humana y de pie llegaba hasta el techo de la casa. Mi tío estaba paralizado, igual que mi prima, y yo sin saber qué diablos hacer, porque no sabía qué cosa era eso. Después de unos segundos, justo cuando mis ojos se adaptaron un poco más a la oscuridad, les juro que logré ver bien a lo que estaba viendo ahí enfrente. Dios mío, resulta que eso que estaba en el patio de la vecina no era ningún animal o ser humano. Más bien era una especie como de simio o primate, pero enorme. Uno de características aterradoras y desproporcionadas, de un pelaje grisáceo, y la poca luz que llegaba de la luna le iluminaba parte de su cara y cuerpo, pero sobre todo de su rostro, el cual era deforme y grotesco. De hecho, eso era increíble, porque se parecía mucho a un simio, pero uno con ojos enormes y un par de colmillos que sobresalían un poco de su boca. Por su parte, sus brazos y manos eran igual de grandes, sin olvidar sus afiladas garras, que estaban destrozando en ese momento al pobre animal, que era su alimento. Por un momento llegué a pensar que era alguien disfrazado para asustar a la gente, pero también imaginé que era una persona que de plano quería divertirse con los pocos vecinos que pasaban en ese lugar. Pero al observar mejor, se notaba que se movía de una manera torpe y lenta. Señor Chomo San Juan, creí que era una broma de mal gusto, pero de la nada rugió con tal fuerza que los pocos vecinos que vivían en el bosque supieron que algo malo estaba pasando en ese momento. Esa bestia soltó a su presa y comenzó a caminar en dirección hacia nosotros. A la vez respiraba agitadamente. Incluso gesticulaba
pero la verdad no nos quitaba la mirada de encima. Fue allí que mi tío me jaló de la mano, y también a mi prima, y nos gritó que corriéramos, porque en efecto, eso era un brujo nahual, uno que se había convertido en mono, y sin duda, el mismo que se estaba comiendo todas las noches a las gallinas, y ahora era el culpable de la pérdida de los dos vecinos. En ese momento, me entró un escalofrío horrible, y ahora yo me quedé completamente paralizado. Entonces mi prima reaccionó y comenzó a llorar, mientras que mi tío me volvió a jalar del brazo para que saliera corriendo de allí y fuéramos hacia la casa de la abuela. No supimos cuánto tiempo pasó, ni sabíamos nada de mi otra tía, porque ella en ese momento ya estaba en la fiesta. Me puse triste, porque la tuvimos que abandonar allí, sin saber que ya nos había ganado. Pero bueno, al llegar a la casa de la abuela y al ver que todos ya venían siguiéndonos, vimos que traían machetes y palos y ya venían en nuestra búsqueda. Cuando nos preguntaron que si estábamos heridos, solo les contamos llorando lo que habíamos visto y en casa de quién. Al principio no nos creyeron la historia, pero como nos vieron bien asustados y pálidos, supieron que no mentíamos. Cuando llegaron a la casa de la mujer, ya no había absolutamente nada. Solamente miraron unos pies marcados de una extraña criatura allí en la tierra, y además pesada, porque con su peso hundió una parte del piso que estaba sobre el que estaba, pero de la bestia ya no había nada. Cuenta mi historia que al día siguiente mis padres y unos tíos fueron a hablar con la vecina, justo a donde vimos esa cosa, para preguntarles que si estaban bien o que si no les había pasado nada, pensando que alguno de sus hijos se había disfrazado para asustarnos. Pero estos vecinos nerviosos solo dijeron que no sabían nada del tema. Eso desató una cadena de eventos raros y de visitas de otros nahuales. Y al final de cuentas, cuando algo devoró el ganado que teníamos y las pocas gallinas, mi abuelita nos pidió abandonar los terrenos y de plano regresarnos a nuestro pueblo antes de que nos pasara algo. Hasta la fecha de hoy, aún me sigue dando terror lo que vimos esa noche. Y más, porque aún sigue oscuro y solitario ese bosque. Mi prima también se acuerda muy bien de lo que vimos y jura una y otra vez que eso era un nahual. Ya de grande lo platico con mi familia y les digo que yo siempre lo he relacionado con la clásica imagen de los nahuales y brujas, pero con la diferencia de que muy pocas veces estos se convierten en monos o primates, como en este caso. Para terminar les diré que jamás regresamos a ese bosque en límites con Guanajuato. Ni siquiera hemos visitado los lagos, ni hemos querido saber nada del tema, o nada que tenga que ver con la zona, allí donde vivimos, porque como ya dijeron, pasaron muchos años y comprobaron que efectivamente esa vecina era un ser nahual, y era la que se comió a esas dos personas. Gracias a Dios eso ya se calmó, porque a todos los corrieron de allí y los reubicaron. El bosque sigue como antes, pero creemos que ese aterrador nahual allá adentro sigue esperando a sus víctimas para calmar su hambre. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan y contado en vivo de los eventos reales del señor Juan Castro López. Amigos, como ya les conté al inicio del relato, hemos escuchado hablar de toros nahuales, osos nahuales, lo más común perros y lobos, pero un primate o un chango jamás. Hace años escuché en el sur de México, en Yucatán, en Quintana Roo, en Chiapas, de brujas que se convertían en mono, la famosa bruja mono, o el mico malo, pero no un nahual de estas proporciones y de estos tamaños y además así de agresivo. Espero que este relato les haya gustado, que haya sido de su agrado. Si es así, les pido de favor que me compartan por inbox
por Messenger o por donde ustedes gusten sus aterradoras experiencias reales para contarlas en vivo. Gracias y hasta mañana.